tele, en la radio, tiene un montón de proyectos autogestivos, que después le vamos a preguntar esto de la autogestión. Ahora está en proyectos audiovisuales, películas, series, de todo, fundador de Orsay, de la editorial, director de la revista, director de la revista Bonsai, millones de otras cosas, libros de historietas. No sé qué no hiciste, Hernán, la verdad, no sé qué no hiciste, pero un lujazo tenerte acá para conversar con las y los estudiantes. Solamente como para arrancar así, preguntarte, bueno, ¿cómo fue que empezaste a escribir y de dónde viene ese deseo de escribir? Y ya te dejo hablar y que te pregunten ellos. Bueno, pregunten todo lo que quieran. No es esto una charla. Soy incapaz de hacer una charla sobre ningún tema. Yo me dedico casi exclusivamente a leer cuentos, a escribirlos y después leerlos. Y respecto a la pregunta de Marina, yo no tengo un recuerdo anterior a la escritura. Todo lo que me acuerdo ya tenía que ver con eso. Me llamaba mucho la atención a los 3 años la máquina de escribir de mi papá. No por una cuestión literaria ni periodística, me llamaba la atención el aparato pesado, macizo, la posibilidad de apretar botones y que esos símbolos aparecieran en una hoja de papel, el ruido que hacían, el salto de carro, el olor de la tinta. Me llamaba mucho la atención de subirme arriba de la mesa y mirar eso. Y entonces quise aprender muy rápido a usar ese juguete. Debo haber sido muy insistente, y entonces mi viejo, cuando volvía del trabajo, entre los 3 y los 4 años, me enseñó a escribir a máquina, y es el día de hoy que no tengo letra manuscrita. Siempre escribí a máquina, desde chiquitito. Incluso las carpetas de la primaria las escribía a máquina. Trataba de acordarme lo que decía la maestra, volvía, ponía una hoja rayada y pasaba a máquina los dictados y todo eso. O sea, siempre tuve un problemita mental con las máquinas de escribir. Empecé a leer también muy rápidamente y me gustaba mucho, era como mi juguete preferido. La lectura, la escritura, todo lo que tuviera que ver con eso, con el diseño, tratar de que la parte derecha de la hoja, cuando escribías a máquina, queda todo serruchado, no se podía justificar como ahora con la compu. Entonces yo trataba de que quedara justificado, de que no estuviera serruchado, y eso me obligaba a pensar sinónimos en la mitad de una línea para que terminara exactamente sin serruchito la parte derecha del texto. Repito, muchos problemas, mucha obsesión compulsiva con cosas que no tienen sentido, y a los 12 años, cuando terminé la primaria, mi viejo le pidió al dueño del diario El Oeste de Mercedes si no me daba un trabajo. Dale un trabajo al chico este que me tiene podrido, me usa la máquina de escribir todo el tiempo. Y a los 13 empecé a trabajar en el diario El Oeste haciendo crónicas de básquet, y nunca dejé de trabajar. Y toda la secundaria la hice trabajando en un diario, con plata propia, y muy rápidamente se me mezcló en la cabeza el hobby, el placer por el hobby, con la remuneración económica. Me encantó que el hobby se pagara, y me parece que eso me marcó. Me parece que busco permanentemente que lo que más me gusta sea rentable. Así que ese es el principio del cuento. Adelante ustedes. Lecturas, mientras los chicos y las chicas se animan, te pregunto yo, Hernán, lecturas de esa primera infancia, ¿qué te marcó? Alguien había preguntado, yo anoté, bueno, 3 escritores, por decir un número, o escritoras, o lo que sea, ¿qué lecturas sentís que te marcaron? Entre los 8 y los 10, una tía mía, mi tía Ingrid, tía política, una mujer casada con un tío materno, que era muy lectora en su juventud, se tuvo que mudar de una casa enorme en el Tigre a un departamento muy chiquito en San Isidro, y toda su biblioteca juvenil o se iba a la basura o se la regalaba a alguien, y en una Navidad me miró a mí y de entre todos los sobrinos me eligió como heredero de esas 2 bolsas arpilleras llenas de libros. Y, y me acuerdo que mi abuelo materno, que era un tipo muy nazi, muy forro, muy hijo de puta, que la fajaba a mi abuelo, un tipo de mierda,
dijo, no, 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 yo tengo que elegir qué libros sí puede leer esta criatura y qué libros no. Entonces agarró ese regalo y metió en una bolsa los libros que él entendía que yo sí podía leer y metió en otra bolsa los libros que, según él, cabeza de termo, yo no podía leer. Y le dijo a mi mamá, esta bolsa se la das y esta bolsa la escondés. Y mi vieja escondió la bolsa de los libros prohibidos en el lavadero y yo obviamente fue lo único que me importó en la vida, fue esa bolsa. A los 9, 10 años me iba al lavadero cuando no había nadie en casa y agarraba esos libros que mi abuelo me había prohibido. Y ahora sé que soy grande, me los había prohibido porque entendía que eran demasiado complejos para mi edad o que dentro de su mentalidad absurda pensaba que podían tener sexo y cosas así, pero eran libros buenos. Los que sí me permitía leer, que no me importaron nunca, eran una garcha. Eran esas sagas de Jules y James contra el piano de cola, con el misterio del no sé qué, eran esas sagas de mierda. Y en la otra bolsa, en la bolsa prohibida, estaba Sir Arthur Conan Doyle, Oscar Wilde, estaba Chesterton, el Father Brown de Chesterton. Y yo empecé a leer esa solamente porque está prohibido. Y me encariñé muy rápidamente con la buena literatura. Si tuviera que decir 3 escritores de la bolsa prohibida, yo creo que principalmente el que más me llamó la atención en la infancia fue Mark Twain. Toda la saga de Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Sin duda. Después, el segundo, sin duda, estoy pensando, pero sin duda, Sir Arthur Conan Doyle, con toda la saga de Sherlock Holmes. Y el tercero, Chesterton, con toda la saga del Padre Brown. Pero inmediatamente conocí a Edgar Allan Poe también, ya a los 14. Edgar Allan Poe me llevó a conocer a Julio Cortázar, porque Cortázar había traducido toda la obra de Edgar Allan Poe. Y ya cuando conocí a Cortázar empezó ya una etapa del boom latinoamericano. A los 15 años, 16, García Márquez, Lezama Lima, Benedetti, Onetti. Y ahí se me pudrió el cerebro. Ya empecé a fumar porro, ya fue todo un quilombo. Esto que mencionás de los libros que te regalaron y el abuelo que dijo esto no lo leas, esto no lo puede leer, yo lo leí en un libro tuyo. Sí, Entonces claro. me viene como excusa para preguntarte esto, que es cuánto de autorreferencial, hasta, supongo que algo de ficcionalización también hay. ¿Cómo trabajar? Nosotros acá en la materia que venimos trabajando mucho, justo hablábamos recién, la cuestión de la memoria y la imaginación, ¿no? O sea, esa combinación en la escritura de una parte es memoria, otra parte es imaginación, y me imagino que más allá de que tengas una literatura muy cercana a lo que se conoce como autoficción, eh, hay algo que fue verdad, por decirlo de alguna manera, pero hay algunas otras cuestiones que habrás cambiado para que los textos resulten como más efectivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, no, eso pasa siempre, incluso con la imaginación absoluta o con la verdad absoluta. Me parece que todo hay que matizarlo. La verdad puede ser muy interesante, pero hay que editarla. O sea, yo no suelo mentir en lo que cuento, pero sí edito mucho. Hay mucha edición. Esto quiere decir, si algo me pasó inicialmente en enero de este año, el punto medio ocurrió en junio y el desenlace ocurrió en octubre, y a mí me sirve para sorprender al espectador que todo haya ocurrido un jueves, yo hago que todo haya ocurrido un jueves. Le corto el aburrimiento, le corto las partes de espera. Lo digo como símbolo a esto, ¿eh? Hay muchos otros símbolos. Por ejemplo, si determinada anécdota divertidísima ocurrió estando yo con mi hermana y el novio en ese momento de mi hermana, que nos llevaba en auto pero casi no participa de la trama, yo lo elimino a ese novio. Esto me pasó a mi hermana y a mí, manejaba ella. No importa, no tengo que distraer al otro con elementos verídicos pero innecesarios. Quiero decir, no es mentira lo que pasó, pero a veces le elimino personajes, a veces le incorporo otro personaje necesario por una cuestión de eh, necesidad climática, a veces hago que todo lo que ocurrió en un año haya ocurrido en una semana, pero efectivamente no invento la razón por la cual estoy contando eso, la razón última. Esa no la invento. No parto de una mentira
y después caracterizo a personajes. No me interesa mucho eso, me aburriría, de hecho, partir de una mentira. ¿Por qué? Si hay tantas cosas divertidas para contar que sí pasaron, ¿por qué me voy a imaginar una? Es mi forma de trabajar. O sea, no suelo trabajar con distopías, ni con novela histórica, ni con literatura fantástica. No me llama mucho la atención. A mí, soy bastante más perezoso en eso. Prefiero mirar para atrás y digo, esto que pasó en el 82 está bueno, ¿eh? Esto puede ser un cuento. Y ahí largo. Buenísimo. Bueno, ahora sí vi que había un montón de preguntas en el chat. Ro, me voy a silenciar, así se las podés leer vos a Hernán. Dale. No escribí nunca un libro, en realidad. Yo lo que hago es, cada vez que tengo algo que me divierte contar, lo publico en mi blog. Y lo que suele pasar es que cuando hay 30, 40 textos que he escrito que recuperan una temática parecida, los compilo en un libro. Pero nunca digo, hoy me levanté con ganas de escribir un libro. Jamás me pasó en la vida, nunca escribí un libro. Entonces no ocurriría tal cosa. Milagros, ni siquiera tengo que escribir otro libro, no existe esa necesidad. Solamente escribo cuando se me antoja y en un momento digo, mira cuántos textos sobre tecnología que escribí. Vamos a publicar con todos estos un libro de cuentos sobre tecnología, pero ya están escritos los cuentos. Así que esa es mi manera de trabajar. También lo mismo, nunca hice más que cuento, o sea, las otras las desconozco. Con las, con un día con 6 cuentos viene uno y me dice, ¿puedo hacer con esto una obra de teatro? Adelante. Eh, a veces los cuentos son están tan conectados que digo, bueno, esto no es un libro de cuentos, esto si le pongo dos boludeces acá es una novela. Pero bueno, son mis respuestas absurdas, ¿eh? O sea, no me hagan caso. En general, si quieren una respuesta real, el cuento es la unidad exacta de medida de una historia. El cuento es una célula. Tiene que estar formado de manera conexa, corta, perfecta. Una novela, te podés poner a charlar, hay cháchara, la estirás, haces lo que se te antoja, tiene multitud de personajes, no hay que contar una historia sola, podés contar muchas. Y en una obra de teatro, obviamente, tiene que haber un clímax presencial. Lo que ocurre está ocurriendo. Entonces los parlamentos posiblemente son más importantes que las acciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa sería la respuesta formal. Nunca me gusta ni me deja de gustar. Es como, es como contar anécdotas en la sobremesa de un asado. Si la gente presta atención, está funcionando, y si no presta atención, hablamos de otra cosa. O sea, está todo bien. No le doy mucha importancia a lo que escribo. Se puede escribir sin tener tiempo y sin aprovecharlo. Yo creo que para escribir, fundamentalmente, el primer ingrediente es tener la necesidad de generarle a otros algo que vos tenés en la cabeza cosquilleándote. Por ejemplo, yo me acuerdo una conversación que tuve con mi mejor amigo, estoy diciendo cualquier cosa, ¿eh? Una conversación que tuve con mi mejor amigo en 1995, en un departamento, a las 2 de la mañana, estábamos charlando de algo, no sé, había una conversación y en un momento me hace un chiste tan espectacular que yo me empiezo a reír, me descompongo y vomito de la risa. Bueno, ok. Necesito que otras personas tengan ese mismo chiste en la cabeza y que les explote de la misma manera. Entonces, alrededor de eso le pongo un cuento. Lo que quiero es compartir ese momento divertidísimo en la cabeza. O al revés, una cosa que me pasó en el 2004, que hoy cuando la recuerdo me emociona siempre hasta las lágrimas.
y cada vez que me acuerdo me hace llorar, necesito poder contar ese instante y que el otro llore. O sea, es lo único necesario para escribir. Tener algo que está tan bueno en la cabeza o es tan espantoso que se lo querés dar a otro para compartirlo. Eso es lo que me pasa a mí con la escritura. No es un tema de tiempo, ni de guita, ni de posición del escritorio. Es querer transmitir algo de manera absoluta, querer que el otro lo tenga. O sea que, perdón, paréntesis de interrumpidora, pero que en tu escritura siempre el otro está del otro lado, valga la redundancia. ¿Nunca has escrito algo para vos o para vos recordarte el chiste o vos hacerte llorar de vuelta y después por obra de la casualidad lo transmitiste? Ya lo tengo en la cabeza eso, no hace falta que me lo escriba. Qué sé yo, capaz que cuando sea más viejo tenga que escribir cosas porque el Alzheimer llega, pero hasta ahora no me pasó. Tengo mis memorias muy activas. Cuando quiero que esa memoria sea compartida, la escribo para que te llegue a vos. Pero si fuera solamente para mí, con acordármelo ya me alcanzaría. Sí, en ese libro, eh, creo que fue el libro donde dejé de escribir. En un momento tuve un infarto. Tras ese infarto, por obligación debí dejar de fumar y la ausencia del tabaco generó que dejara de sentir placer por escribir, no por crear ideas, sino por sentarme, poner los dedos frente a un teclado y empezar a escribir. Quería hacerlo y todo el tiempo estaba buscando los cigarros, me desconcentraba. Tuve 3 años de duelo, 3 años enteros, desde el 2015 hasta el 2018, en donde no escribí una sola línea, solamente porque cuando me sentaba a escribir me desconcentraba muy rápidamente y me ponía de mal humor. Bueno, no sé si a algunos le habrá pasado, supongo que sí, esos intentos de dejar de fumar que te ponen muy irascible, muy desconcentrado, que no te permiten sentir placer por otras cosas. Así que bueno, tuvo que ver con eso. Meto la cuchara mientras Rosa sigue buscando preguntas. Hernán, si alguien quisiera empezar a leerte, ¿qué le recomendarías de todo lo que has escrito? ¿Entrar por dónde? Yo supongo que es más fácil escucharme. Me parece que es más sencillo. Creo que leer en esta época es un proceso muy complicado. Tenés que estar con los ojos muy concentrados en algo y las manos también, cuando tranquilamente podés estar escuchando mientras haces otra cosa. Entonces yo preferiría que no me lean, que me escuchen. Y lo que sea, en Spotify está lleno de cuentos. Ok, cualquiera de los cuentos que están en Spotify sería una buena puerta de entrada. Sí, duran todos 3 minutos. Tampoco es que hace falta tener mucho tiempo. Podés estar lavando los platos y escuchando un cuento, andando en bici, haciendo footing, cuidando un hijo. Hay un montón de cosas que podés hacer y de una que jamás escucharás uno solo. O sea, vas a poner uno y sigue la lista y hay más de 500. O sea que yo creo que entre el cuento 20 y el 25 compras el libro. Yo justo quería hacer una pregunta de eso, o sea, justito, de si ya pensabas tus relatos escribiéndolos sabiendo que querés que sean escuchados más que leídos. No. Porque es como yo te he leído y me gusta mucho más escucharte. ¿Viste? Y siento que, no sé, si sigo en el tema de la bolsa y de lo prohibido y de lo no prohibido, es como si la lectura con letra escrita y la escucha estuvieran todo en lo mismo. Y como si te leyera cuando te escucho y te escuchara cuando te leo, y es como, no hay ningún tipo de línea ni de nada. Si es voluntario, si lo haces adrede, si tenés tus técnicas secretas para lograrlo. No es un secreto. Es voluntario, pero no fue estratégico. Yo durante 15, 20 años de mi vida escribí sin tener idea de que eso
más tarde lo iba a leer en voz alta. O sea, lo escribí pensando en la forma analógica del lector. El lector que compra un libro, se sienta y lo lee en voz baja, o el lector que prende una pantalla y lee en voz baja lo que escribiste. Nunca pensé en que yo iba a ser el mensajero con mi propia voz de eso. Un día, pum, esto que les contaba, tuve un infarto, no pude escribir más. En ese momento, inmediatamente, mi cerebro empezó a entender la creatividad desde otro lado y empecé a leer en voz alta lo que ya había escrito. Empecé a cortarle cosas, porque no está bueno leer en voz alta cualquier cosa. Vos agarrás, qué sé yo, un cuento cuyo autor decidió que leas en voz baja y lo lees en voz alta y es una garcha. O sea, no está bueno, no todo lo que se lee en voz alta está bueno. Hay que hacerle unos tijeretazos, ¿viste? Hay que arreglarlo de la sisa, sacarle los breteles. Es otra ropa, ¿eh? No es la misma ropa. Entonces yo agarraba mis cuentos largos que duraban que ellos 17, 18 minutos, que está bien leerlos en voz baja, pero en voz alta te morís de aburrimiento, y decía, bueno, a ver, acá, en vez de decir aún digo todavía, en vez de que empiece diciendo esto, que empiece diciendo esto otro, y empecé a encontrarle de a poquito algo que es la coloquialidad. Una cosa es empezar una historia diciendo, era una noche tormentosa. En la casa de Mr. Canwell, la señora se despertó temprano. Bueno, esa es una manera de empezar. Y otra manera de empezar es decir, ¿sabes lo que me pasó el otro día? Bueno, prestás más atención cuando el cuento empieza diciendo, ¿sabes lo que me pasó el otro día? No, te vas a morir, me pasó esto. Y ahí las orejas se paran. Cuando vos empezás diciendo, era una noche tormentosa, te vas a dormir antes de empezar el cuento. Entonces, tiene que ver con eso. La coloquialidad, cuando el cuento es oral, es muy importante. Hay palabras que no hay que usar, por ejemplo, la palabra aún no hay que usarla, hay que usar todavía, o capaz que. Son mejores palabras para el oral porque te enganchan a la historia. Y lo que hay que conseguir, o lo que uno pretende conseguir, es que no seas un escritor leyendo un cuento, sino que seas un gordo que en el asado te está contando algo. Cuando sos el que te está contando algo en el asado, prestás más atención, estás más atento y atenta a las cositas que van pasando. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Ahora, una vez que te acostumbras a ese fraseo, a ese matiz de lectura, cuando vas a un libro mío y lo empezás a leer, en tu cabeza ya se aparece esa voz y te resulta más cómoda la lectura. Eso es lo que vos decías respecto a esa mezcla. Está buenísimo porque al final sí compras el libro, lo abrís y ya no es una voz neutral mexicana que te habla. Ya soy yo. Y ya no dice, era una noche tormentosa. Ya tu cabeza dice, era una noche tormentosa. ¿Te acordás cuando pasó? Y ya es mi voz diciendo eso y es mejor. Así funcionaría. No estoy escribiendo mucho ahora, no me interesa mucho escribir cositas. Me parece que ya escribí un montón de tiempo, cositas, y ahora estoy produciendo películas y obras de teatro. No me siento a la mañana y digo, ay, qué ganas de escribir esta pequeña historia. Hace mucho que no soy más escritor. En relación a esto de lo audiovisual, Hernán, se viene una serie, contarles un poco a los chicos eso, a las chicas también. Sí, es como una nueva manera de relacionarme con lo creativo, es lo que decía. Lo que hago desde hace un tiempo es producir hechos que me interesen mucho contar. Y entre esas cosas, hacer cine siempre estuvo en mis planes y empezamos este año. Compré los derechos de una novela para adaptarla a cine, estamos haciendo el guión, bueno, hicimos el guión, ahora ya están rodando la película. Ahora estamos haciendo el guión de una miniserie de 6 capítulos sobre un relato mío, con mi mejor amigo de la infancia, que es mi socio en Orsay. Y lo que tiene de novedoso todo este sistema es que en vez de pedirle plata al Inca o al Estado o a empresas privadas,
lo que hacemos es hacerla entre nosotros, entre todos los lectores de la revista Orsay, los lectores de mis libros, ponen todos $100 y vamos juntando ya $1,500,000 y hacemos las películas y las series con esa plata, y después cuando las vendemos a Netflix, le devolvemos la plata a la gente con ganancias. ¿Y al teatro han vuelto ya a estar en cartel, ahora con la apertura, Hernán, las obras? Sí, yo durante toda la pandemia hice streaming y cuando se abrió un poquito ya empecé a hacer funciones de vuelta, hago funciones los sábados al aire libre en un anfiteatro para 700 personas y la gente volvió con muchas ganas, la gente tiene unas ganas de salir, sí, sí, sí. Por suerte, sí. ¿Eso es acá en Capital? En Pilar. Ah, en Pilar. Sí, en la aldea, un lugar re lindo que tiene un anfiteatro griego al aire libre a la noche, todos los sábados lo hacemos y está muy, muy divertido. ¿Y ahí estás haciendo la que es con tu familia, no? Con mi vieja solamente estoy, porque con tu mamá sí, sola. antes de la pandemia lo hacíamos con toda mi familia y después de la pandemia en medio que se complicó por protocolo al principio, entonces a veces hago cosas solo, a veces hago cosas con mi vieja o con mi hija que vive en Barcelona, cada vez que viene también se sube al escenario, pero sí, siempre con familia. Leí por ahí que trabajan como con improvisación, como que nadie sabe, como que cada uno va cambiando lo que dice, pero sorprende al otro en la escena. Es como algo, como una especie de performance lo que hacen, ¿no? No, ¿sabes qué? No, lo único que ocurre es que yo leo cuentos, siempre. Leo cuentos y muchas veces cuando leo cuentos solos y ese cuento está mi vieja, ponele, estoy contando algo que pasó cuando era chico, y no, entonces yo rompí no sé qué cosa y vino mi vieja y me dijo, te voy a matar, la puta que te parió. Si está mi vieja, esa voz la hace ella. Si no está mi vieja, yo pongo la voz finita. Lo que sí ocurre es que a veces les cambio los cuentos y ellos no saben qué cuento voy a hacer esa noche, más que nada para divertirme yo y para que trastabillen ellos, pero no, improvisación no hay nunca. Bien, no, entonces la nota que leí no era clara en ese sentido, pensé que había algo así como que se sorprendían y me dio como más vértigo todavía. ¿Alguna pregunta más, chicas, chicos, chiques? Sí, no participando de proyectos que involucren la publicidad. Yo sé que a priori parece complicado, pero es la solución. La publicidad es lo peor que le puede pasar a un hecho creativo, es lo peor que le puede pasar. Le voy a contar desde otro lado. Cuando yo tenía la edad de ustedes, era muy, muy lector de ciertas revistas que me parecían increíbles y que yo me desesperaba por ir al kiosco a buscar. Estoy hablando de la revista Cerdos y Peces, del viejo Sims, la revista Puro Cuento de Mempo Giardinelli, la revista Coicó de Horacio Altuna, la revista La Maga, hay un montón de revistas buenísimas de literatura, algunas, de periodismo, otras, pero muy buenas, muy buenas. Todas, pero todas, esas revistas en un momento yo iba al kiosco, las compraba, abría el editorial y el editorial decía, amigos, este es el último número de esta revista porque no estamos consiguiendo publicidad. Y vos decías, la concha de la lora, ¿cómo que no está más esta revista? Y terminabas dándote cuenta de que las revistas no son ni de quien las hace, ni de quien las lee. Las revistas son de Coca-Cola, o de Iberia, o del Banco Montoto, del que pone la contratapa. Cuando el dueño del Banco Montoto decide que no va a poner más plata en eso, vos no podés seguir jugando a eso. Y lo mismo pasa con un programa de radio, con un programa de televisión, con lo que se te ocurra. Si Banco Montoto decide dejar de poner plata en eso, o el Estado decide dejar de poner plata en eso, o el privado decide dejar de poner plata en eso, no podés hacer más eso. Y eso significa que no sos adulto, que sos un nenito, en donde tus papis te dan plata para que juegues hasta que tus papis quieran. Nosotros lo que hicimos cuando empezamos a hacer la revista Orsay es tomar la decisión de no utilizar la publicidad, ni el subsidio del Estado, ni el subsidio del privado, de no darles la oportunidad de que nos den un centavo. ¿Y cómo carajos hacemos entonces? Bueno, juntamos a un grupo de lectores y les dijimos, ¿ustedes tienen ganas de que haya una revista sin publicidad?
cada tantos meses. Sí, sí, tenemos ganas. ¿Pondrían tanta plata? Sí, sí, ponemos. Bueno, listo, pongan. Nosotros te devolvemos eso. El día que ellos se cansen o nosotros nos cansemos, vamos a dejar de hacerlo. Pero nunca va a ser una decisión del dueño del Banco Montoto. Esa es la respuesta. Obviamente la revista Orsay se sigue haciendo desde hace 10 años y es la única revista de literatura y cultura rentable en habla hispana. Ro, ¿querés ir fijándote alguna como ya ir para redondearlo? Porque tampoco queremos abusar del tiempo. Estaba viendo un video en donde había un montón de imágenes muy cortitas de Messi, pero no haciendo goles, ni dando asistencia, sino eran pequeñas imágenes de gente cagándolo a patadas y él nunca se tira y siempre sigue para adelante mirando la pelota. Y en una pongo pausa y me doy cuenta de que esa mirada de Messi era igual a mi perro Totín, un perro que yo tenía cuando era chico, que cada vez que era un perro muy estúpido, bastante como Messi, que es medio tonto fuera de la cancha, y que cuando sacaba yo una esponja patito de esas para lavar los platos, se ponía re inteligente el perro, miraba la esponja todo el tiempo, y Messi es eso con la pelota. Así que se me ocurrió esa metáfora, se me ocurrió mirando ese video, justo estaba con mi diseñador web y le dije, mirá, boludo, se parece a Totín, porque mi diseñador web lo conozco desde los 5 años y conoció a ese perro. Y le empecé a contar la anécdota y como lo vi muy interesado, dije, esto debe ser un buen cuento. Y lo escribí inmediatamente después. Bueno, Ro, ¿quedó alguna o vamos redondeando? El futuro no, inmediatamente me trajo problemas. Yo recién había terminado el secundario y fundé una revista en mi pueblo que se llamó La Ventana, en donde contaba cuentos, pero como la gente de mi pueblo no leía mucho literatura, pero sí le gustaba mucho el chisme, a los cuentos le ponía los nombres de vecinos reales. Y entonces la gente se pensaba que eso había pasado de verdad y entonces sí leía. Bueno, me comí unos cuantos juicios y a los 19 me embargaron la revista. Pero fue muy divertido mientras duró. Bueno, eso es un clásico, ¿no? De escritores. Le pasó a Soriano, que se tuvo que ir de Tandil cuando escribió la crónica de la Semana Santa, le pasó a Puig. A Puig, de Villegas, claro. Villegas, le pasó, es el clásico, bueno, es esta idea de que, bueno, el escritor es el traidor de la familia, ¿no? Sin duda, claro. Bueno, y además, sobre todo, pensá que siempre tienen que ser escritores de pueblos del interior, porque los escritores que nacieron en Cerrito y Santa Fe, no les pasa eso. O sea, si sos de una gran ciudad no te pasa porque es todo anónimo. Si sos de un pueblo chico, te pasa siempre. Claro, claro. Sí, es cierto que en general hay más escritores, es más fértil los pueblos de la provincia que Santa Fe y Cerrito. No, yo creo que se genera otra literatura también. Total, sí. Hay una literatura del hombre solitario que camina por las calles de las grandes ciudades y hay una literatura de cosas que pasan en el interior. A mí me gustan las dos. Me gustan las dos, pero por una cuestión geográfica nací solamente en una de esas. Bien. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por este rato. Súper interesante todo lo que nos contaste. Y bueno, nada, eso, mi agradecimiento eterno por esta charla con las y los estudiantes. Bueno, yo les agradezco también y les vuelvo a pedir disculpas por el retraso. Así que nos vemos cuando quieran. Ningún problema, te mando un abrazo grande. Hasta luego.